Descuadre. Durante muchos años pensé que los panteones eran, a lo mucho, administraciones de silencio. En casa se hablaba de muertos con respeto, pero sin fantasmas. Soy Adrián Salas, marmolista y nivelador de lápidas desde 2012. Mi trabajo rara vez tiene glamour, plomada, cinta, mezcla con cal, rellenar hundimientos, enderezar cruces, dejar las tapas a nivel de la banqueta. En 2022, con la construcción parada y las cuentas apretando, acepté un contrato en el Panteón San Martín en Tlaquepaque. Me prometieron 3 semanas, rectificar manzanas enteras donde la lluvia había deslavado las tumbas. Era trabajo honesto. Era medir, no creer. San Martín es un panteón viejo sin pretensiones, con pirules que sueltan hojas finas y un olor constante a vela apagada. La administración me entregó un plano en papel cebolla con sectores marcados de la A a la H y dentro de cada sector, manzanas con letras y números. Mi zona, de 3 a D7, y la franja E1, justo donde el terreno se ondula y el drenaje antiguo hace curvas. Anoté en mi libreta, cal hidráulica, arena cernida, tiento, 2 cubetas, plomada, escuadra, regla de 2 metros. Ezequiel, el encargado, así, igual que un nombre que ahora me resulta pesado, me dijo que evitara trabajar de noche en E3 por motivos de seguridad. Sonreí con educación. No soy de tomar atajos, pero tampoco de creer en advertencias que suenan a tradición de velador. Durante el día, el aire era solo aliento de tierra. Pero al caer la tarde, algo cambiaba, no en el sonido sino en el peso del aire. La plomada dejaba de caer recta, como si tiraran de ella desde otro lado. En E3 los epitafios estaban comidos por el musgo. Las tapas de granito mostraban una peculiaridad, casi todas estaban ligeramente desencuadradas, no por hundimiento irregular sino con un mismo giro, como si una mano invisible hubiera roto la escuadra milímetro a milímetro en dirección al suroeste. Tomé medidas. Hice marcas con lápiz graso, 1.8 grados, 2.1 grados, 2.0 grados. Anoté. Ajusté. El nivel de burbuja se negaba a quedar centrado. Repetí el proceso, levantar, humedecer, rellenar, asentar. Al soltar, la losa se movía sola un pelo hacia ese mismo suroeste, apenas lo suficiente para que el ojo no lo notara, pero la mano sí. Pensé en vibraciones de camiones, en zanjas viejas. Todo tenía explicación, me dije. La primera noche que me quedé más tarde, vi el polvo levantarse sin viento. Era martes. Había trabajado en D5 enderezando un Cristo oxidado que se había vencido como un borracho contra el nicho contiguo. Guardé herramientas y caminé por E3 para salir por la puerta norte. Fue entonces que escuché un golpe seco bajo mis botas. No un eco hueco de losa mal asentada. Un golpe con intención, como cuando alguien desde un sótano empuja el piso con la palma abierta. Retrocedí un paso. Silencio. Volví a avanzar. 3 golpes. Mi cuerpo obedeció a la costumbre, me agaché, pegué la oreja a la piedra buscando cavidad o fuga. No hubo aire, no hubo murmullo de agua. Solo un lamento que parecía no venir de un lugar sino de una cuenta, 1, 2. Levanté de golpe. No había nadie. Los pirules no se movían. El panteón no cruje como las casas, pensé. Es piedra. Es peso. Eché a andar más rápido. Al pasar junto a un mausoleo con herrería floreada, me detuve. La puerta de hierro, que llevaba meses oxidada y cruzada con alambres, estaba abierta. No rota, no forzada, abierta con pulcritud, con los alambres colgando a los lados en curvas suaves como si alguien los hubiera sacado con paciencia. Sentí el impulso de llamar al encargado, pero vi el interior y pensé en lo que cobra un herrero por cerrar bien una puerta. Entré. Olía a flores podridas y a humedad guardada.
Al fondo, sobre un pedestal de concreto pintado de verde, un ataúd pequeño sin barniz, forrado de tela gris, descansaba bajo una tela plástica traslúcida. No me acerqué por morbo sino por oficio. Si ese mausoleo estaba abierto, cualquiera podía entrar y hacer destrozos. Al separar el plástico, vi la tapa del ataúd marcada con rayas de gis, pequeños trazos verticales agrupados de A5. Me incliné pensando en niños traviesos. Eran cientos. Columnas de 5, cruzadas con diagonal, en filas que se perdían por el contorno. En una esquina, con letra fina, había una palabra: faltan. No abrí el ataúd. No habría por qué. Y, sin embargo, la tapa respiró. No subió ni bajó, no vibró, se comportó como una tabla que recupera su forma después de un peso. Retrocedí. Mis dedos buscaron la plomada como quien busca un crucifijo. La bobina de hilo se me rodó. Le di una patada involuntaria y escuché 3 golpes nuevamente, esta vez desde el pedestal, con la impaciencia de quien llama y no lo escuchan. Me erguí, dispuesto a salir, cuando sobre mi hombro derecho, justo donde el aire suele estar vacío, alguien exhaló lo suficiente para mover el pelo de mi nuca. No palabras claras. No súplica. Una instrucción acomodada como si conociera mi oficio, no cuadra. Salí sin correr, pero con esa prisa que no admite estorbos. Dejé la puerta como la encontré, abierta, y caminé hasta la caseta. Nadie. Ezequiel no estaba. En mi camioneta, las herramientas sonaban solas en el cajón como si tomaran su propio inventario. En casa, esa noche, intenté explicarlo: el cansancio, la cabeza llena de números, la necedad del terreno. Puse el celular en modo avión. A las 3:13 abrí los ojos sin razón. En la penumbra, mi cinta métrica, colgada en la pared del taller junto a la cocina, se soltó con un chasquido. Cayó, se desenrolló hasta el piso, y se detuvo en el número 37. No había corriente de aire. No había nadie. Volví al panteón al día siguiente a primera hora. No me gusta dejar un sitio a medias. Evité 3. Trabajé en D4 enderezando una tapa que la lluvia había comido por debajo, rellené con mezcla rica, dejé reposar. Todo sin novedad. Ezequiel apareció al mediodía, taciturno como siempre. Le conté lo mínimo: la puerta abierta en E3, el riesgo de vandalismo. Me miró sin sorpresa. Dijo: ese mausoleo no se visita. No lo toque. Ya mando a que lo amarren de nuevo. No pregunté por qué. No pregunté a quién pertenecía. Mi trabajo no requiere historias, me dije, requiere cierres. Pero las historias insisten. Esa tarde, al volver a pasar por E3, vi que el plano de la manzana había cambiado sin que nadie lo tocara. Mis marcas con lápiz graso seguían allí, pero la secuencia de nombres en las tapas ya no correspondía a mis notas. Donde ayer estaba López, 1978, hoy decía Oseguera, 1964. Revisé 3, 4, 5. Todas habían rotado su identidad en la dirección del giro que me di el día anterior. El papel cebolla crujió entre mis dedos. Me sentí observado, no desde una tumba, sino desde la lógica de las cuentas mal hechas, como cuando en el taller el inventario no da y sabes que te falta una pieza que no existe. Esa noche ya no planeaba quedarme. Sin embargo, a eso de las 7, una familia llegó con flores y me pidió ayuda para hallar una tumba en E2. Los acompañé. Caminamos entre cruces, niños chillando de cansancio, el sol apagándose detrás de la barda. Encontramos el sitio, dejaron las velas, se fueron. Me quedé un minuto viendo cómo la cera empezaba su carrera lenta. Fue entonces cuando escuché una secuencia de golpes en E3, esta vez más lejos, como eco en corredores. No era azar. Era cuenta: 3, pausa, 4, pausa, 5. El ritmo de quien marca ausencias.
No fui hacia allá. Aprendí tarde que a veces caminar hacia el ruido es entrar a un número. Tomé mis cosas y me dirigí a la salida. En la reja, Ezequiel estaba parado con las llaves. No abrió. No me miró. Dijo sin emoción: cuando el panteón está contando, se cierra. No hubo discusión. Le dije que me iba. Me preguntó si había movido algo en el mausoleo abierto. Negué. Me dejó salir sin otro comentario. En el retrovisor vi las luces del panteón encenderse a destiempo, como si las fotografías de los nichos parpadearan. Dormí mal. Soñé con columnas de zinc. Desperté con la boca llena de ese sabor a metal que queda después de morderse la lengua. En mi libreta, que había dejado sobre la mesa, aparecieron marcas de gis que no recordaba trazar: 1, 2, 3, hasta 37 y luego faltan. Fui a la parroquia de mi colonia y escuché a un hombre hablar de promesas y de cuentas de almas. Me reí por dentro de mi propio nerviosismo. Esa tarde, sin embargo, alguien tocó la puerta del taller con 3 golpes espaciados. Al abrir, no había nadie. En el piso, una hoja arrancada del plano del panteón, E3 subrayado con una línea torcida hacia el suroeste. No regresé a San Martín al día siguiente. Ni al otro. Llamé a Ezequiel para renunciar al contrato. Dijo: lo entiendo, con una resignación profesional, y agregó algo que entonces me pareció una cortesía: usted no es el primero que se baja cuando comienza el conteo. No pedí detalles. En los días siguientes intenté ordenar mi vida. Había trabajo en otro cementerio de barrio, simple, reciente, con tumbas rectas y banqueta limpia. Pero el conteo no sabe de jurisdicciones. Cada vez que enderezaba una losa, la plomada se desviaba 1 grado al suroeste. En la primera tumba de niños que arreglé, sentí bajo la mano un latido imposible. En el borde de una tapa nueva encontré, dibujada con la humedad, la palabra: no cuadra. Dejé el oficio por un tiempo. Mes y medio después, un marmolista viejo me dijo que en Tlaquepaque hubo años con tumbas prestadas y osarios rotativos, que cuando no alcanza el espacio se cuentan los años de reposo y se reorganiza. Me habló de entierros cruzados, de nombres que se mueven para que entren otros, de libros de administración con errores tan humanos como cualquier contabilidad. Dijo, casi al pasar, que cuando una manzana falla el conteo, el lugar ajusta por su cuenta. Lo dijo riéndose, pero no en broma. Intenté cerrar el círculo. Fui con una curandera que me habló de hilos rojos y de nudos que amarran, de no abrirlo sellado, de pedir perdón en voz baja sin llamar la atención del polvo. Me dio una cinta roja con 3 nudos y me mandó a llevar una veladora a la puerta del panteón, no adentro. Lo hice una tarde de domingo. Al llegar a la reja de San Martín, el viento cambió de dirección. La veladora se apagó como si la hubieran pellizcado. En el silencio, escuché el mismo golpe bajo de mi primer martes, esta vez no desde una tumba específica, sino desde el plano entero. Me temblaron los dedos. Colgué la cinta roja en la herrería y me di la vuelta. Me mudé de ciudad. Dejé a medias un taller y algunas deudas menores. Trabajo ahora en albañilería general, lejos de piedra labrada con nombres. Y, aún así, hay noches en que despierto y mi cinta métrica, la nueva, sin marcas, se descuelga sola y se detiene en 37. Algunas madrugadas, el goteo del grifo cae en secuencias de 5 antes de cruzarse con una diagonal imaginaria. Otras, mi plomada se balancea hacia el suroeste aunque no corre aire. No escucho voces claras. No veo sombras completas. Solo ese idioma de oficio que aprendí sin saberlo, golpes, giros, números que no cuadran. A veces sueño que vuelvo a E3 con la intención de enderezar todo. En el sueño, llevo mezcla rica y brida. Quito el musgo, asiento las tapas, enderezo cruces. Trabajo horas. Cuando me detengo, miro atrás. Todas las lápidas han recuperado el mismo giro de un par de grados.
Todas apuntan hacia una esquina donde hay un mausoleo de herrería floreada, abierto con pulcritud. Sobre el pedestal, una tapa pequeña marcada con cientos de gises me espera con su única palabra persistente: faltan. Yo no la abro. No hace falta. Siento en el hombro derecho una exhalación conocida. La voz no susurra nombre ni amenaza. Dice, como un capataz que pasa lista y no acepta excusas: no cuadra. Me despierto con la certeza de que no era un cementerio, sino una contabilidad. Y que una vez, por oficio o por soberbia, interrumpí un ajuste que no me correspondía. No volveré a entrar a un panteón. Ya entendí que no es cuestión de fantasmas como en las películas, ni de supersticiones de velador. Es otra cosa. Es la gravedad de lo que se cuenta mal. Es la insistencia del número que falta hasta que alguien, cualquiera, ofrezca la pieza, aunque no exista. Cuando enciendes una vela por alguien que has perdido, crees que la luz va hacia arriba. Yo aprendí que hay luces que giran, apenas 2 grados, en dirección al suroeste. Y giran hasta que el mundo les devuelve el lugar que el papel cebolla les negó. Yo ya no mido. Yo ya no enderezo. A veces solo me siento, cierro la plomada en la palma para que no se mueva y espero a que pase la cuenta de la noche sin detenerse en mi puerta. Porque si se detiene, si toca 3 veces con paciencia, si el agua gotea en grupos de 5, sabré que volvieron a buscarme para pedir lo único que nunca pude darles: que cuadre. La tumba equivocada. Me llamo Alonso Rivera. Durante 7 años fui el encargado de rondines nocturnos en un panteón viejo a las afueras de Saltillo, Coahuila. No diré su nombre. En 2014 me asignaron la guardia de invierno, la peor por el frío y por la neblina que baja de los cerros. Aquellas madrugadas me enseñaron que en los cementerios no todo está quieto y que el error de un registro puede pesar más que una lápida. El panteón estaba dividido por cuadros y hileras. En los planos que guardábamos en una carpeta azul, el H7 era un rectángulo estrecho con tumbas antiguas, casi todas de concreto renegrido. De un lado, columbarios de los 80, del otro, fosas de tierra con cruces metálicas torcidas. Los candiles a gas se apagaban a la menor corriente de aire y la instalación eléctrica, parchada con cinta aislante, fallaba en los mismos tramos como si obedeciera a una rutina. En el rondín de las 2, ese patrón se repetía siempre al pasar por el H7. Esa noche llevaba guantes de carnaza y una linterna LED que solía aguantar toda la jornada. Avancé por el pasillo principal, pasé el cuadro G y doblé a la derecha. La neblina me llegó a la cintura. Las botas hundían la tierra húmeda con un chasquido pastoso. Olía a parafina y a agua estancada. En H7, tercera hilera, había una tumba con los azulejos saltados. Encendí la linterna sobre la placa de bronce para anotar el estado en mi bitácora. El nombre estaba opaco por el sarro. Solo alcancé a leer el primer apellido: Maldonado. Sumé el reporte y me di la vuelta para seguir la ruta, cuando el haz de la linterna cortó algo que no debía estar ahí. Al pie de un nicho lateral, junto a la base, había marcas en la capa fresca de polvo. No eran huellas de zapato. Eran formas de dedos, 5, como si alguien hubiera probado el concreto húmedo con la mano y retirado la palma antes de que quedara impresa. Me agaché. El material ya estaba duro. Sobre las marcas había pétalos mustios. Las flores eran recientes. No había servicios programados ese día en H7. El candil del poste cercano parpadeó 2 veces. La linterna hizo lo mismo. Sentí un aire frío detrás del cuello, un aliento breve que me obligó a encoger los hombros. Me quedé inmóvil. No escuché pasos, ni roces, ni cadenas. Solo un gemido tan bajo que parecía venir del concreto mismo. No era dolor. Era rabia contenida. Apunté la luz alrededor.
La neblina tragaba los bordes. El pasillo estaba vacío. Regresé a la caseta y lo anoté todo en el parte, H7. Nicho lateral sin número visible. Flores recientes. Marcas de dedos. Intermitencia en poste 3. Sonido indeterminado. Al terminar, abrí la carpeta azul. En el plano, los nichos laterales del H7 aparecían con números del 112 al 126. Crucé con el cuaderno de asignaciones. El 119 y el 120 estaban libres, sellados por falta de pago. El 121 figuraba ocupado desde 1997. El resto hacía años que no se movía. No había razón para flores, ni para manos. Cerré todo y esperé el amanecer. El hielo mordía los escalones. Al día siguiente, con la luz, volví a mirar. El número estaba deslavado, casi borrado, 120. Sellado, según el cuaderno. Me tocó acompañar a los de mantenimiento a revisar fugas de agua cerca del crematorio. Mientras ellos buscaban la llave de paso, fui al cuartito de archivo. Ahí olía a tinta vieja y cartón mojado. En un cajón oxidado estaban las tarjetas antiguas de inhumaciones. Busqué por apellidos, por nombres, por fechas. Un cartoncillo amarillento decía H7 120 con lápiz, 2 veces tachado, y debajo otro trazo a mano, habilitado 2005. No tenía sello, ni folio, ni firma. Hice una copia. No comenté nada. A veces los papeles no cuadraban y lo más fácil era culpar al tiempo. Esa noche, a las 2:18, pasé otra vez por H7. El candil no alcanzaba a iluminar el nicho. La linterna volvió a parpadear. Y entonces la vi. No llegó caminando. Estaba ya ahí, recargada contra la lápida opaca del 120 como alguien que regresa a una puerta que conoce. Llevaba un vestido claro, no de fiesta, sino de hospital, con manchas en el dobladillo como de tierra húmeda. El cabello le caía sobre los pómulos. Tenía la cara de quien no ha dormido en semanas. No dio miedo de golpe. Duele decirlo, pero verla a esa distancia era como ver a una persona que se ha quedado tarde en una sala de espera que ya cerraron. No hablé. Ella tampoco. Se llevó una mano al nicho, tocó el borde con los dedos y dejó el brazo colgando, cansada. La neblina la rodeaba sin cubrirla. Su piel no era traslúcida, pero tampoco firme. Se notaban sombras donde debería haber calor. El aire, más frío. Respiré y sentí el olor de alcohol etílico, de veladora recién apagada, de metal. Di un paso hacia atrás. Ella me miró. No había odio. Había prisa. Había reproche. Y había una especie de espera que no me correspondía resolver en ese momento. Me fui sin darle la espalda. En la caseta, escribí lo mínimo y saqué la copia del cartoncillo. Al día siguiente consulté a don Lázaro, sepulturero retirado que a veces pasaba por café. Me dijo que en 2005 el panteón había reubicado restos de fosas viejas a osarios comunes y que hubo presión para habilitar nichos sin papeles en regla. Recordó un apellido, no estaba seguro, Maldonado o Mal. Algo. Contó, con vergüenza, que a veces se aprovechaban huecos supuestamente sellados para acomodar cuerpos sin familia. Luego regularizamos, dijo. A veces no. Volví al H7 al atardecer con una vela, sin uniforme, sin bitácora. La coloqué al pie del 120, limpié con el guante el número hasta que se leyó sin duda. Pedí perdón a medias, sin decir a quién. Prometí revisar los papeles hasta el final. Esa noche no apareció. A la siguiente, sí. Estaba de pie, más cerca del piso, mirando la vela consumida. Algo en mí entendió que el problema no era verla. Era donde estaba su cuerpo. Seguí los rastros más viejos. Fui al archivo municipal.
Pedí libros con actas de defunción de 2004 y 2005. Hallé un nombre repetido con una nota, traslado a nicho H7, 120, en trámite. El nombre me detuvo, Estela Maldonado. La causa de muerte, bronconeumonía. A un lado, un recibo sin firma. Volví a nuestro archivo. En la tarjeta amarilla había otro apunte a lápiz apenas visible inclinado hacia el borde, en depósito, revisar crematorio viejo. Le pedí al albañil que acompañara a mantenimiento que me ayudara a abrir el cuarto del crematorio abandonado. El candado estaba podrido, la puerta, vencida. Dentro había carretillas, un horno en desuso y 2 tarimas cubiertas por lonas. Debajo de una caja de madera sin placa. Un olor seco, dulzón, a algodón y a químico, salió cuando jalé la tapa. No era un osario común. Era un cuerpo embalsamado envuelto en tela blanca. La tela tenía cosido un bolsillo en la altura del pecho. Dentro, una estampita de San Judas y una cédula con tinta corrida, Est. Maldonado, H7, 120. No había firmado nadie su entrada a resguardo. Alguien la dejó ahí esperando una regularización que nunca llegó. Llamamos a administración. Llegó el administrador con cara de susto y un policía municipal que pidió discreción. Revisamos registros. Coincidían los años, la nota en trámite, el número del nicho y el apellido. Hicimos el oficio. Localizaron a una sobrina en el padrón de servicios funerarios. Firmó la autorización con manos temblorosas. Dijo que su tía siempre había querido quedarse juntito a su mamá y en el plano, la madre estaba en H7, 121. Por prisa, por negligencia o por corrupción, la habían dejado en el cuarto del crematorio. La inhumación se programó al anochecer siguiente, sin velación pública. Solo el administrador, la sobrina, 2 muchachos de pala y yo. El sacerdote no alcanzó a llegar. Se rezó en silencio. La caja, su peso liviano por los químicos, bajó al nicho. Sellamos con mezcla nueva, nivelamos el borde, dejamos el espacio para la placa. La sobrina recargó la frente en el cemento y lloró hacia adentro, como si le diera pena hacer ruido. Prometimos traer la placa en la mañana. Me ofrecí a hacer el rondín completo esa noche. A las 2, en H7, la neblina estaba baja. El candil no falló. La linterna, tampoco. Me detuve delante del 120. El concreto se oscurecía mientras secaba. No había flores nuevas. Había un rastro tenue de pétalos aplastados por las botas de los albañiles. En el borde izquierdo, como si alguien hubiera posado apenas los dedos, había 4 hundimientos pequeños que no habían estado antes. Eran suaves, como tanteos de despedida. Levanté la vista. Estaba ahí, al final del pasillo, de pie, en el ensamble donde el H7 se junta con el camino a la Cruz Grande. No se acercó. No era necesario. Por primera vez la vi sin prisa. El cabello le caía ordenado. Las sombras del rostro no eran ojeras sino algo parecido a una calma tardía. Levantó la mano a la altura del hombro, abierta, y la bajó despacio. Se giró hacia el cuadro siguiente, como quien se acuerda de algo que dejó sobre una mesa. Y se deshizo en la neblina, no de golpe, sino con la paciencia del que entiende que las cosas han vuelto a su lugar. El H7 no volvió a dar problemas. Los candiles dejaron de parpadear al paso. No hubo más marcas de dedos en el polvo. Cuando llegó la placa, la atornillamos con cuidado. Decía el nombre completo, la fecha y una línea de esas que ponen los familiares. No la repetiré. No hace falta. Bastó con mirar el 121 y pensar en la promesa de estar juntito. Desde entonces, cada vez que abro la carpeta azul y veo el plano del panteón, mi vista se va sola al rectángulo estrecho que dice H7. No por nostalgia, ni por miedo, sino por respeto.
Supe que lo que escuché aquella madrugada en el concreto no era un lamento de ultratumba, sino la insistencia simple de una mujer por estar donde le correspondía. Y entendí que a veces los muertos no buscan asustar. Solo quieren corregir un error que los dejó a mitad de un pasillo, esperando entre la neblina y el polvo. Yo fui testigo de cómo se corrige. Y de cómo, cuando por fin se corrige, el panteón guarda silencio otra vez. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. 6 golpes. Me llamo Adrián Salas, nací en Irapuato, pero desde 2022 vivo en Torreón, Coahuila. Entré a trabajar como velador nocturno en el Panteón Jardín de la Purísima cuando todavía andábamos con cubrebocas y gel en el bolsillo. Nunca me gustaron las supersticiones, crecí escuchando que los muertos descansan si los vivos los dejan en paz, que lo que asusta es la delincuencia y no las sombras. Pensaba así hasta que los golpes comenzaron a marcarme la madrugada como si fueran un reloj que solo yo pudiera oír. El panteón está dividido en un sector nuevo, con pasto domado y lápidas de granito, y otro viejo donde los nichos verticales forman torres húmedas y manchadas de salitre. Allí el viento silba entre respiraderos, la cal se descascara y las placas de mármol llevan nombres que el sol ennegreció hasta volverlos secretos. En ese lado, la Torre 12B se ha vuelto un punto que todos preferimos rodear. No era así cuando llegué. El encargado anterior me dejó una libreta con códigos de bloques y un consejo que anoté por disciplina, no por fe: si te llaman por tu nombre, no respondas. Al principio, las noches eran rutinarias. Revisión de candados, registro de camionetas de funerarias que entraban tardísimo por permisos especiales, rondines con linterna y radio. De vez en cuando algún gato se enroscaba entre floreros y hacía brincar a cualquiera. Aprendí el olor verdadero del lugar, una mezcla de ciprés, agua estancada y ese rastro metálico del formol que sale de los osarios cuando los abren para reducir restos. También aprendí cosas prácticas. Que la mayoría de placas están selladas con mortero blanco y silicón transparente, que para volver a asentar los de mantenimiento usan espátula, palanca de uña y un golpeteo leve pero firme con un mazo de goma, que los gases que se acumulan pueden mover una placa si el sellado queda mal. Ese dato lo repetíamos para espantar la idea de lo otro. Los golpes llegaron una madrugada de octubre, poco antes de las 3. 3 golpes secos, pausa larga, 3 más, y luego silencio. Yo estaba en el cuarto de cámaras, un cubículo con un monitor dividido en 8 cuadros y la cafetera siempre sucia. Revisé las tomas por puro trámite y volví al mapa mental del panteón. Calculé la zona. Hacia la parte vieja, entre los cipreses torcidos, Torre 12B. El patrón se repitió. 3, pausa, 3. Salí con la linterna y caminé intentando no imaginar nada. El frío se agarró a la camisa como si alguien me la jalara del cuello. En el terreno limpio el sonido se pierde, en los nichos retumba, uno lo siente en el estómago, en el puente de la nariz. La 12B son 6 gavetas apiladas. Desgastadas, con flores de plástico clavadas en alambre oxidado, con crucifijos sin brazo. La placa de la segunda gaveta tenía el sellado fresco y la fecha de sepultura de hacía una semana. Nombre y apellido sin edad. La esquina inferior izquierda estaba levemente separada, lo suficiente para que la linterna marcara una línea negra del grosor de una hoja de papel. El olor era el de siempre, pero con un fondo dulzón parecido al de los claveles cuando se pudren. Pegué la oreja sin hacer ruido y escuché lo que juraría que era respiración. Abrí los ojos de golpe por una tontería que se me atravesó en la cabeza, un recuerdo de una guardia en el hospital cuando aún trabajaba como camillero, y me alejé torpe. Me repetí el argumento de los gases, del sellador mal cuidado, de los cambios de temperatura que hinchan y contraen el concreto.
La linterna me tembló en la mano y apuntó al suelo. Allí vi una cosa pequeña, una cinta roja arrugada con un seguro de metal, como las que usan para cerrar bolsitas con objetos personales. No hay día que no pidan que busquemos objetos perdidos que alguien juró dejar en una ofrenda. También se extravían. Ese era el tipo de explicación que yo necesitaba. Guardé la cinta en la bolsa del pantalón y volví al cuarto de cámaras. En la pantalla, la torre 12B era un rectángulo gris. Ninguna anomalía, ningún insecto cruzando, ninguna luz extra. Quise creer en mi propio escepticismo, pero los golpes regresaron a las 3:14. 3, pausa, 3. Me quedé quieto, tomando notas inútiles en la libreta. La mañana siguiente, antes de entregar el turno, revisé la bitácora de enterramientos. Segunda gaveta, Torre 12B, masculino, 24 años, ingreso como no identificado por 2 días hasta que un primo reclamó, muerte por asfixia, sin detalles. La hoja tenía una mancha circular de café y la firma de reducción programada para dentro de 5 años. Nada más. Pregunté a Braulio, sepulturero viejo, qué tan normal era que una placa se moviera. Dijo que pasaba, pero no en esa torre, y que lo raro no era el movimiento sino el ritmo. Lo dijo sin mirarme y con esa manera de cerrar los temas que tienen los que ya vieron demasiado. Esa segunda noche, la cafetera salió peor que de costumbre. Me acosté en la silla, controlando la respiración para no oírlo todo. A las 3:09 fui vencido. 3, pausa, 3. Salí por el pasillo de tierra pisada y caminé derecho, sin bordear. La linterna mostró polvo suspendido en el aire. El sellado de la segunda gaveta se había cuarteado en las esquinas como si un dedo desde dentro hubiera tanteado el perímetro buscando holgura. Acerqué la mano y sentí un leve flujo de aire frío. Había escuchado historias de cuerpos mal preparados que inflan las bolsas de plástico, de válvulas de descompresión que se taponean, de manos adultas que se aferran a la idea de seguir aquí, pero en mis turnos no me había tocado más que papel y cemento. Esa vez hice algo que no estaba en mis funciones y que ahora creo que fue lo que me ató. Apoyé la palma contra la losa caliente, la noche engaña, el concreto guarda el calor del día aunque el aire corte la piel. En cuanto la toqué, el patrón cambió. 6 golpes muy rápidos que se sintieron a través de la placa, no con los oídos sino con el hueso. 6. Ninguna pausa. 6 otra vez. Retrocedí con una torpeza infantil. Me encerré en el cuarto de cámaras y apagué el audio del radio sin darme cuenta de que el mismo seguía transmitiendo, y que a las 3:16 el monitor de la toma 4 mostró una silueta blanca detenida frente a la torre. No caminó, no volteó. Solo estuvo ahí durante 60 segundos exactos. Lo sé porque en la grabación el contador de tiempo no se corta. Terminado el minuto, la silueta ya no estaba, pero la cámara, que jamás falla, quedó con una sombra en un rincón que no se quitó hasta que por la tarde reiniciaron el sistema. Dormí mal en mi casa después de ese turno. La regadera, que gotea cuando quiere, marcó un compás perfecto de 6 mientras yo trataba de no pensar en nada. Al tercer día, el patrón me siguió al ascensor del edificio. 6 golpes, apagones breves en los foquitos del techo, un niño que empezó a llorar 2 pisos arriba. La idea de que estaba sugestionado me acarició como un alivio caro. Preferí pensar que me había llenado la cabeza de cosas por trabajar de noche. Volví al panteón temprano, antes de que cayera la tarde, cargando un frasco de agua bendita que alguien me dejó hace años en una campaña política y que guardé sin saber por qué. También llevé una vela sin olor y un trozo de tela. Fui a la 12B y me di tiempo. Limpié la losa con la tela como si estuviera puliendo un parabrisas, retiré las flores rancias, recogí plásticos. Quise ahuyentar a los vivos antes que a los muertos. Encendí la vela a un lado, no frente a la placa sino en el borde, y mojé mi pulgar con el agua para dibujar una cruz chica en el canto. No recité fórmulas exactas,
Pedí paz con palabras para nadie y para todos. Pedí que si había alguien conectado a esa piedra encontrara alivio, que yo solo estaba de paso y que iba a cuidar el lugar mientras me tocara. Ni un día más. No obtuve respuesta. Tampoco golpes. Se escuchó un perro ladrar lejos, un motor de moto, un grito sin destinatario desde la colonia de atrás. Regresé a las cámaras pensando que había resuelto, al menos para mis nervios, una cosa de orden. A las 3:11, sin embargo, el monitor marcó movimiento en la toma 4. La silueta se volvió nítida. No era un bulto ni un reflejo, sino la imagen pálida de un hombre flaco con sudadera cerrada hasta el cuello, la capucha caída sobre la espalda, la cabeza inclinada hacia la placa de la segunda gaveta. No tocaba, no empujaba. Tenía los brazos a los costados como quien escucha al otro lado de una puerta. En la muñeca izquierda llevaba una cinta roja. El zoom robótico del sistema no alcanzó para más, pero yo ya tenía esa cinta en la bolsa del pantalón. Revisé la hora. 60 segundos otra vez. La figura se volvió transparente y la noche regresó a su estado anodino de aire helado y pasto aplastado. Al día siguiente pregunté discretamente en la oficina de administración si había habido alguna queja de la familia de ese muchacho. Me dijeron que no, que vino un primo el día del entierro y dejó pagado lo mínimo, que nadie volvió a preguntar, que por favor no hiciera notas raras en la bitácora porque después los auditores se cuelgan de cualquier cosa. En la libreta, sin embargo, encontré un registro que no vi la primera vez. En el margen, con letra apurada, alguien apuntó que el joven había sido reportado por su madre como desaparecido durante una semana y que ella no se atrevió a venir a reconocerlo. Se me clavó esa línea en las sienes. Volví a la torre 12B al anochecer, no a romper nada, no a abrir, sino a devolver la cinta roja al jarrón de plástico de la segunda gaveta. Quise pensar que las cosas encuentran su sitio aunque uno no entienda. Los golpes volvieron esa noche, pero ya no eran 3 y 3. Eran 6, luego silencio, luego 6. No contesté. No acerqué la mano. Me quedé parado a 2 metros, lo suficiente para sentir el aire. Algo dentro de mí decía que el ritmo era un llamado a abrir, a hacer lo que no me correspondía. No lo hice. Dejé la vela apagada donde la había puesto antes y me fui despacio, sin espalda descubierta, sin correr. En las cámaras no apareció nadie. Tal vez el minuto se consumió mientras yo caminaba. Tal vez la figura estuvo ahí y yo elegí no mirarla. Los días siguientes, el patrón disminuyó. Los golpes se fueron volviendo más espaciados, como si esa urgencia que me taladraba los lunes se hubiese disipado en jueves. No desaparecieron del todo. De vez en cuando, mientras reviso candados, un ruido sordo en cualquier estructura me corta el aliento y me obliga a contar hasta 6 para comprobar que no es el mismo. En mi casa, la regadera volvió a su goteo impreciso. El ascensor ya no parpadea. Pero cuando paso frente a la torre 12B, miro al suelo. No es miedo a ver una sombra, ni a enfrentarme a un error en el sellado. Es otra cosa. Es la sospecha terca de que una noche, sin ruido previo, la placa no estará cerrada y la cinta roja habrá vuelto a caer, como señal de que quienes no fueron despedidos a tiempo buscan todavía, a su manera, que alguien les abra. Sigo pensando que el trabajo es de vigilancia y no de ritos, que lo desagradable se explica con química y descuidos, que los gases empujan, que los sellos ceden, que las cámaras fallan. Lo repito a diario. Aún así, hay momentos en que el aire guarda un silencio distinto, en que el pasto se aplasta como si algo lo hubiera pisado antes que yo, en que el concreto parece latir bajo la linterna. En esos minutos, el panteón deja de ser un espacio con reglas y se vuelve un lugar que escucha. Entonces recuerdo la nota del margen, la firma apurada, la ausencia de una madre, la cinta roja arrugada en mi bolsillo, el minuto exacto en que la figura se paró frente a la placa sin tocarla. Respiro hondo, me guardo las manos y sigo de largo. Nadie me lo enseñó,
pero creo que a veces cuidar a los muertos consiste en no responder cuando te llaman y en dejar sobre el mármol, con una fe mínima pero firme, el peso suficiente de tu silencio. Porque si contesto, si golpeo de vuelta, temo que del otro lado alguien por fin entienda que sí hay quien escucha. Y entonces, los 6 golpes no terminarán nunca. Inventario. Me llamo Daniel Vázquez y nací en San Pedro Cholula, Puebla. Desde 2011 trabajo donde la gente cree que todo termina, el Panteón Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Empecé de ayudante, aprendí a excavar parejo, a medir con cordel, a leer la humedad de la tierra y a distinguir el peso de un ataúd por el crujido de las maderas. Con los años me encargaron la bitácora nocturna, entradas y salidas, cuadrantes, coordenadas de nichos, reacomodos, exhumaciones. En 2021 nos habilitaron una sección nueva para cuerpos sin identificar. Le pusieron un nombre digno en el plano, pero nosotros le decimos como es, la fosa de los NN. Cuando llegó el primer lote, venían en ataúdes sellados, ordenados por números en placas de aluminio remachadas a la tapa. Esa noche, por protocolo, espolvoreamos cal sobre la capa de tierra antes de bajar los cajones y dejamos un pasillo para tránsito de carretillas. Amarré una cuerda fluorescente para marcar límites y Pascual, el albañil viejo, clavó una cruz de varilla con alambre oxidado. Lo miré hacer el nudo doble como si cerrara una bolsa. No recé, solo asenté en la bitácora, sección K, filas 3 a 5, NN 071 a NN 094, lluvia leve, viento norte. Cerré el cuaderno con las manos aún impregnadas del olor dulce de la cal mojada. Lo primero no fue un ruido, fue una vibración baja. Como si un tráiler pasara por debajo del panteón y no por la avenida. Me lo expliqué con tonterías, el metro de la ciudad, un transformador cercano, un perro grande rascando. Traté de ignorarlo, pero al volver a casa, cerca de las 2:30, se me quedó colgando en la nuca una vibración que no dejaba de acompañar el zumbido del refrigerador. Esa madrugada soñé con números. No caras, no voces, números organizados en columnas, repetidos en la oscuridad como si fueran velas y cada vela titilara para no apagarse. NN 081 estaba al frente, como un faro opaco. La semana siguiente llovió. Lluvia baja, insistente, que iguala olores y borra huellas. Yo pasé con la linterna de codo y el impermeable a revisar que no se hicieran pozas. Fue entonces cuando vi las marcas. No eran de botas ni de perro, eran marcas de dedos en la orilla del talud, 4 surcos cortos, paralelos, como si una mano muy cansada hubiera intentado asirse del borde sin conseguirlo. Puse la luz a ras y se notaba lo reciente, la humedad dejaba el contorno oscuro. Al seguirlas me topé con una veladora volcada junto a la cruz de varilla. Nadie la había encendido ahí. Nadie de los nuestros, quiero decir. No dije nada. Lo apunté como un acto vandálico en la bitácora y barrí los pedazos de vidrio. Esa noche, en casa, me acosté con un cansancio pegajoso que no servía para dormir. A las 3:13 me senté en la cama porque sentí golpes. No en la puerta. No en la pared. Debajo del colchón. 3, con el mismo intervalo que el zumbido. Quise creer que era una broma de mi propio cuerpo, una pulsación mal ubicada, no sé, pero el cuarto olía a tierra mojada como huele el panteón cuando abrimos una fosa vieja. Encendí la luz. Tenía tierra bajo las uñas. No había llovido esa madrugada. Regresé al panteón por inercia o por obediencia. Mi jefe no necesitaba una explicación, necesitaba turnos cubiertos. Yo crucé el arco y me fui directo a la sección K. Pascual me miró de lejos, como si ya supiera. No se burló. Solo dijo, sin alzar la voz, que los que llegan sin nombre no descansan al mismo ritmo. Que el cementerio es un lugar de ritmos y que cuando uno se altera, todos se desacomodan.
Me lo dijo limpiando la cuchara de albañil en el borde de un bote. Podrán pensar que exagero, pero hay palabras que se sienten, no solo se escuchan, y esa noche me pesó ritmos como si me colgaran una cadena al cuello. A medianoche hice mi ronda con la linterna apuntando al suelo, para no desvelar a los visitantes que aún creen que venir tarde asegura privacidad. No había nadie. Llegué a la fosa. La vibración era más nítida, tan baja que parecía salir del esqueleto de la tierra, no de una tubería. Me detuve y puse la bota en el borde. Sentí, y aquí me odian por lo que voy a escribir, sentí que alguien respiraba del otro lado del piso. No era aire, no había corriente. Era respiración y venía en capas, una sobre la otra, desordenada como público saliendo de un estadio. Abrí la bitácora para distraerme, NN 081 me volvió a la cabeza. La tapa de su cajón tenía la placa torcida. Lo anoté para mantenimiento. Al bajar la vista distinguí surcos de algo que había rozado la tierra alrededor, como si una cuerda invisible se jalara hacia arriba y se soltara. Hubo un crujido. La tierra se acomodó 1 centímetro a la derecha y de ese gesto trivial se desprendió un susurro. No buscaré metáforas. Era un susurro. Distinguí palabras sueltas: sácanos, léenos, no nos dejes así. Me arrodillé por reflejo, no por piedad. La linterna alumbró mi bitácora abierta. De la fosa subió un aire frío que movió las hojas. Empezaron a pasar solas, hacia atrás, hasta llegar a la primera página donde yo había escrito mi nombre con tinta azul. La hoja tembló con un golpe seco, como un dedo tocando desde abajo. Vomité ahí mismo, sobre mis botas. No me voy a disculpar por eso. La mugre entre las piedras me devolvió ácido y vergüenza. Me puse en pie. Quise correr, pero mis piernas no se organizaron. Entonces hice lo único que me enseñaron los ancianos del oficio cuando un reacomodo sale mal: nombrar. Leí en voz baja los números de la fila, uno por uno, cuidando no equivocarme. NN 071 hasta NN 094. Al llegar a NN 081 el aire dejó de vibrar por un segundo. Luego volvió, más profundo. El susurro cambió de palabra y el sentido se clavó en mí como una herramienta: anótanos. No lo conté de inmediato. Lo trabajé por dentro como quien se traga una abeja y espera que se calme. A los 2 días, volví con veladoras baratas que compré frente a la iglesia. Las puse en línea, prendidas, y repetí los números. No me puse teatral, no dije oraciones memorizadas, solo hice lo que sé hacer: registrar. Escribí al margen de la bitácora un renglón extra junto a cada NN, un rasgo inventado para que esa cifra no fuera solo cifra. NN 071, manos grandes; NN 072, cicatriz en ceja izquierda; NN 073, tatuaje de ancla, así, con culpa y con miedo, atributos prestados para una identidad sin dueño. En cuanto lo hice, la fosa se silenció lo suficiente para dejarme dormir esa noche. Creí que había encontrado un truco. Una forma de negociar. Durante semanas repetí el ritual. Llegaba de noche, encendía las velas, repasaba los números y añadía detalles. Empecé a soñar caras. No claras, no bonitas, apenas bocetos de barro con líneas de agua, pero eran caras. Incluso me permití sentir que hacía algo correcto, que mi oficio tenía una prolongación honorable. Hasta que la sección K se quedó sin espacio y nos pidieron abrir una L. Llegaron más. Un tráiler sin rótulo se descargó de madrugada. NN 095 hasta NN 116. La tierra se tensó como una sábana mal tendida. Esa noche la vibración fue un quejido continuo que me alcanzó a la cama. Me levanté sobresaltado con la certeza de que en mi cuarto alguien enumeraba en voz baja. A la mañana siguiente compré más velas y, sin desayunar, me fui directo a encender la línea. En el camino,
Antes del portón, me topé con un pedazo de placa. La recogí. Era aluminio, los bordes irregulares de un arrancón. Tenía golpeado el relieve de NN 081. El mismo que siempre se me adelantaba en los sueños. Cuando llegué a la fosa su lugar estaba intacto en superficie, pero al poner el pie sentí que solo quedaba aire debajo, como cuando pisas una tumba antigua y sabes que hueco y madera ya están conversados. Abrí la bitácora. La página de aquel número estaba mojada, como si hubiera sudado. El renglón con el rasgo inventado estaba borrado. Una hora después llamaron del servicio médico forense para avisar que, por un cruce de datos, un familiar había identificado por tatuaje y prótesis dental a un NN de nuestro lote original. No dijeron cuál. Tenían que venir con un oficio. Yo fui a la L por un par de palas y, de paso, me asomé a la K sin querer hacerlo. La vibración no estaba. Había un silencio sólido, con contorno. En el borde alguien había dejado una cadenita con una medalla de San Judas que no había visto antes. La medalla pesaba como si la hubieran empapado y colgado ahí para escurrir. El apellido grabado atrás no coincidía con ningún registro. Ni con los NN, ni con los identificados. Lo revisé 5 veces. Esa noche soñé que estaba frente a un mostrador. Detrás no había un empleado, sino una pared de archivadores metálicos, cada uno con números similares a los de nuestras placas. En mi mano tenía un ticket, con tinta térmica que se va borrando si la dejas al sol. Decía 081. Al levantar la vista, la pared de archivadores se abrió como una boca y detrás no había pasillos, había tierra compacta con marcas de uñas. El ticket se me pegó en los dedos y, en lugar de soltarlo, lo tragué. Era papel, pero sabía a calorías. Desde entonces, cada vez que no bajo a la sección K o a la L a nombrarlos, los golpes bajo la cama vuelven. No son fuertes, pero son puntuales, como si alguien me recordara un turno que no puedo dejar de cubrir. En la bitácora empecé a escribir algo que no debo, y lo sé, pero lo hago porque desde que lo hago duermo. Junto a ciertos NN añadí apellidos prestados de avisos de desaparecidos que leo en periódicos viejos. No es correcto. No soy juez, no soy investigador. Soy el que cierra los cajones y anota. Pero hay noches en que siento respirar al panteón entero como si fuera una sola criatura, y cuando enumero en voz baja, se calma. Hoy es 2025. Sigo trabajando aquí. Dejé de barrer la sección K, solo marco líneas de luz y compruebo que la varilla de la cruz no se oxide más de lo soportable. Cuando puedo, pego con silicón las placas para que no se levanten. He pensado en irme, pero hay oficios que, una vez que te eligen, ya no te regresan a la calle. En mi casa, sobre la mesa, reposa la bitácora de guardia con un separador en NN 081. No la cierro nunca, como si así le diera aire a un sótano. Si alguna vez pasan frente a una fosa común, no apresuren el paso. No la miren con esa piedad automática que uno usa para cumplir. Lean. Si hay números, repítanlos. No hace falta creer en nada, hace falta contarlos en voz baja como quien pasa lista en una escuela abandonada. Tal vez, con suerte, el suelo deje de vibrar bajo sus pies. Y si escuchan golpes esa noche, 3, con el mismo intervalo, no busquen la tubería ni culpen al refri. Bájense de la cama y mírense las uñas. Si encuentran tierra, recuenten. Nombres si los tienen, números si no. Nadie quiere salir del mundo con un inventario incompleto. Y menos, quedarse en él como parte del mío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.